Uno. Vamos a continuar viendo el capítulo de dibujo en 2D. Me interesa que aprendan esta parte porque es parte fundamental de la entrega del proyecto. Aparte de que entreguen sus piezas y sus ensambles de manera tridimensional, también tienen que entregarlo en planos con estándares obligatorios para la ingeniería. Entonces vamos a aprender lo que es la herramienta de dibujo, el módulo de dibujo que me trae SolidWorks. Vamos a ir a la parte de crear nuevo y ahora vamos a escoger dibujo, que es la tercera opción. Hoy le vamos a dar en aceptar. Básicamente el módulo de dibujo me va a permitir crear los planos de todos los modelos de piezas y ensamblajes de forma automática y una velocidad muy rápida. Básicamente lo único que tengo que hacer es arrastrar o jalar mi modelo a la zona de gráficos del módulo de dibujo y voy a empezar a conseguir lo que son las vistas, ya sea alzado, ya sea planta, ya sea perfil y otro tipo de vistas secundarias como son las auxiliares, las proyectadas, las de secciones y descortes, que básicamente son muy importantes y me ayudan a tener un detalle más profesional en el desarrollo de mis dibujos. Lo interesante de esta herramienta es que, al igual que en los ensambles, cuando yo actualizo o modifico alguna medida, alguna cota de mis piezas originales, automáticamente se sincronizan y se actualizan en el módulo de dibujo. Cuando creamos la pieza de dibujo, automáticamente me lanza esta ventana que es de formato y el tamaño de la hoja. Recuerdo perfectamente que hay una investigación donde ustedes hacen hincapié en lo que son los formatos y los estándares para el desarrollo y la elaboración de dibujos. Recordemos que cada uno de estos de A0 hasta A4 están estandarizados bajo la norma ISO y tienen sus características debidas. Nosotros podemos utilizar un tamaño de hoja estándar o un tamaño de hoja personalizado si yo quisiera darle una altura y una anchura específica. En este caso vamos a pegarnos a los estándares y siempre nos va a dar una vista preliminar de cuál sería el que estoy escogiendo. Voy a escoger el A3 en este caso. Bueno, vamos por partes. En vista del modelo, básicamente lo que yo voy a hacer es escoger la pieza de la cual yo voy a empezar a sacar sus proyecciones. Vamos a utilizar esta. En este caso quizás no le parezca esta parte. Ahora, este cuadrito hace referencia de que yo voy a colocar mi pieza y a partir de aquí empiezo a realizar mis proyecciones. Antes de eso yo aquí puedo ir escogiendo qué vista voy a utilizar, si es dimétrica, trimétrica, si son las estándares que hemos utilizado, el estilo de visualización, ya sea en líneas, ya sea relleno, ya sea como sólido, las escalas, el tipo de cota y la calidad de la visualización de las roscas. Yo voy a colocar, vamos a, como es un ejemplo totalmente demostrativo y para explicar el uso de la herramienta, voy a tratar de utilizar toda la hoja para explicarles la mayoría de las funciones. Coloco y veo que aquí ya tengo mi pieza. Yo, como les había dicho, yo esta pieza puedo empezar aquí, vean, fíjense aquí, cuando yo voy cambiando ya tiene las líneas. Primero sólido, ya está en sólido, me lo puedo ir cambiando. Yo coloco y empiezo a desplazarme y se van proyectando las vistas de mi dibujo. Yo puedo colocar una aquí, por ejemplo, otra aquí, una tercera aquí, y si ya me parecen adecuadas les doy la flechita verde. Yo puedo, al igual que eso, empezar a moverlas. Yo puedo moverlas, yo puedo desplazarlas para tener una mayor comodidad de estas. Por eso no hay problema.
Ahora bien, esa es la parte para que yo eh, examine y busque mi pieza, la coloque, la proyecte. Para editar la parte de los datos de mi dibujo, yo puedo ir aquí a hoja, le doy clic a editar el formato de hoja. Todo esto va a cambiar el color azul como lo vieron. ¿Qué va a pasar ahí? Aquí puedo modificar el tipo de letra, los textos, de acuerdo a los requerimientos que yo voy a utilizar. Basta con dar doble clic y, por ejemplo, vamos a ver, dibujo 1. Si no me gusta esa letra o el tamaño, ya la puedo cambiar por alguno que se adecue o sea más apegado a la ocasión que lo quiero entregar, el tamaño, etcétera. Con cerrarlo ya lo coloco. Yo puedo igual poner acá, si utilicé un material específico, lo voy a utilizar con algún material específico, también lo coloco. Si acá en número de dibujo, si utilizo muchos dibujos para este proyecto, quizás sea un ensamble y utilizo 20 dibujos, acá también puedo ir editando lo que ya no sea el 10.1, que sea el 10.5 por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo decir que acá utilizo Cristian Méndez, el dibujo, lo hizo el 20 de noviembre, y así voy llenando los datos de mi dibujo. Ok, lo reconstruyo y ya me queda editado lo que es esta parte. Ahora bien, yo puedo también empezar a jugar con el diseño y las vistas que voy a ocupar. Por ejemplo, 3 vistas estándar obviamente nos genera 3 vistas de una pieza seleccionada. Yo selecciono alguna pieza y automáticamente, lo vieron, se generan las 3 vistas. Eso me agiliza un poco el trabajo. Si yo quisiera tener varias vistas, esta me lo va a agilizar. Otra interesante es, y que vamos a utilizar mucho, es vista de sección y vista de detalle. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, en vista de sección básicamente yo utilizo una cota para decir de qué sección quiero que se realice una vista. Escogí esta sección y me generó la vista. Y otra interesante es la vista de detalle. La vista de detalle es bastante interesante. Yo voy a dibujar un círculo y lo que esté dentro de ese círculo se le va a hacer un tipo de zoom y va a generar una vista más detallada de esa parte. Vamos a hacer el ejemplo aquí. Hago el zoom aquí sobre esta parte del círculo y ahí está. Esta es la sección de la cual yo elegí un zoom y la coloco. Puedo utilizar, por ejemplo, la otra, rotura. Rotura es bastante interesante. Yo selecciono una parte del modelo, por ejemplo aquí, selecciono una apertura y Solid hace como si se rompiera esa pieza, esa parte de la pieza.
Ok. Teniendo esto, yo también puedo empezar a hacer anotaciones dentro de lo que es mi dibujo. Las más importantes, obviamente, es cota inteligente, con el que yo puedo empezar a definir las medidas, los diámetros de lo que son las secciones de mi dibujo. Basta con básicamente seleccionar la arista, la cara de la cual yo quiero acotar, y solo me va a generar una cota de esa área. Otra parte interesante es nota. Nota, yo dejo un espacio y le edito. Esta es una nota importante para mi dibujo. Y listo. Obviamente puedo editarla para aumentar el tamaño de letra, para hacer otras cosas que yo estoy utilizando. Podemos utilizar, por ejemplo, globos. Globos básicamente es una pequeña señal que yo puedo decir que, por ejemplo, este globito es parte de este dibujo que se llama 1, etcétera. Básicamente son globos, son señales. Y bueno, pueden ir jugando, pueden ir viendo para qué sirven todas las demás opciones que tenemos aquí. Las que vimos hasta el momento son las más importantes, las más generales, las más básicas, con el que ya podemos hacer dibujos 2D de alta calidad para la entrega de nuestros proyectos.